Todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos áreas con las cuales no nos sentimos muy contentos de contar y de decirle a las personas que estamos lidiando. Pero note que son esas mismas áreas las que nos han metido en los peores problemas de nuestra vida, y en las que cada vez que caemos o reincidimos, dañamos, entorpecemos o retrasamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, quiero mostrarte en la palabra cómo vencer la tentación, porque sabemos que tenemos que lidiar con ella, sabemos que existe, pero la respuesta que hoy puso Dios en mi corazón para ustedes es justamente eso. Y vamos a hablar del hombre por excelencia, el mejor de todos, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y este momento tan famoso en la vida de Jesús, de hecho, da un inicio en su vida ministerial. Lo hemos escuchado posiblemente muchas veces. Y es como Jesús tuvo que enfrentarse al mismo Satanás que llegó a tentarlo. Y con esto voy a responderle una pregunta, y es: ¿de dónde vienen las tentaciones, pastor? Bíblicamente las tentaciones vienen de dos lugares. El primer lugar de donde vienen las tentaciones es de Satanás. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo número 3 de Génesis, se va a encontrar que Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Él vino a decirles: lo que Dios les está diciendo que hagan es mentira. Ese cuento que Dios les echó no funciona. Háganlo de esta manera. Porque la tentación siempre viene a decirte: eso que estás tratando de hacer no es tan malo, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, después lo pagas, después lo arreglas. Primer libro de Crónicas también nos cuenta que un día David fue tentado por Satanás a censar el pueblo. Dios no quería que supiera cuántos soldados tenía, aunque en aquel entonces la gloria de los pueblos y de los reyes era la cantidad de sus soldados. De acuerdo a la cantidad de milicias que ellos portaran, así mismo podían presumir si eran fuertes o eran débiles. David no tenía conocimiento de esto porque Dios no permitía que hicieran un censo. Satanás lo lleva a la tentación de contar, y David lo termina haciendo, lo cual le representa uno de los peores pecados con consecuencias muy graves a David. Pero también en Mateo capítulo 4 y en Lucas nos cuenta la Biblia que Satanás tentó a Jesús. Ahora, no solamente las tentaciones vienen del diablo, las tentaciones también vienen, según Santiago, de nuestra concupiscencia. Voy a pedirle que a la cuenta de 3 repita esa palabra, por favor. 1, 2, 3. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros deseos naturales, pecaminosos. Resulta que todos nosotros en nuestra carne tenemos deseos que no son necesariamente deseos correctos, cosas que la carne nos pide. Por ejemplo, para algunas personas el licor puede ser una tentación terrible. Para mí no. Yo nunca he tomado licor. Si yo veo una botella de trago de cerveza sudando, a mí eso no me produce absolutamente nada, porque no me genera una tentación. Pero hay otras personas a las que sí les podría generar una terrible tentación. Para algunas personas el área sexual puede ser una tentación muy fuerte, para otras no. La concupiscencia varía en cada uno de nosotros. Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad. Permítame por favor mostrarle lo que dice Santiago en el capítulo número 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando, pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos
nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Como podemos ver, la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que te arrastran, hay cosas que te jalan. Hay cosas que tú dices, yo no quiero hacer esto, pastor, pero es que cada vez que recibo esa llamada, cada vez que entra ese mensaje, cada vez que veo a esa persona, cada vez que viene la oportunidad, cada vez que veo el papayazo, como decimos aquí en Colombia, cada vez que veo eso, yo me inclino a hacerlo. Quiero que escuche esto. Ahí es donde tienes que aprender a vencer la tentación, porque algunos, por caer en la misma trampa, es que hoy están estancados, es que hoy no han podido crecer. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿cómo sería su vida si usted nunca hubiera caído en la tentación? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado cuántas cosas tendría económicamente, familiarmente, ministerialmente, si no le hubieras dicho sí a esa oportunidad que un día se te presentó? Pues bien, el enemigo quiere verte arrastrado, arruinado y vencido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por la palabra, te voy a enseñar cómo revertir eso y decir: no más, voy a vencerla, porque yo no nací para ser un esclavo del pecado. Yo no nací para ser un fracasado en la vida. Yo nací para ver la mano gloriosa de Dios. Y hoy Dios está aquí para, con su misericordia, decirte: aunque has caído, te voy a levantar. ¿Alguien quiere la misericordia de Dios? Levánteme la mano y grite amén si usted es uno de ellos, y alabe al Señor con fuerza, porque es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo se vence la tentación, pastor? Pues bien, la Biblia lo enseña, y lo enseña a través de Jesús. El primer principio que te quiero mostrar es este: la tentación se vence con dominio propio. Le voy a pedir que por favor repita esa frase muy fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Con qué? Con dominio propio. Como aprendíamos hace un ratito, la carne, nuestra naturaleza, nos pide. Satanás, o el enemigo, nos ofrece. Pero el que toma la decisión es usted y yo. No, pastor, es que ¿cómo le explico? Apareció esa muchacha y el diablo me movió la mano para yo escribirle y responderle y decirle: veámonos. No, papá. No fue el enemigo, fue tu propia carne la que lo hizo. ¿Aló? Ahí tiene que gritar amén. ¿Aló? Porque hay gente que es feliz culpando a otros de lo que en realidad es culpa suya. No culpe a los demás de su debilidad. No culpe a otros de su falta de dominio propio. El dominio propio es el que nos enseña a controlar la carne. El dominio propio es el que le dice a la carne: no es lo que tú quieras, es lo que he decidido. El dominio propio es la capacidad de decir no cuando debo decir no, y sí cuando debo decir sí. Note esto: la Biblia dice que Jesús en el desierto, luego de 40 días de ayuno, tenía hambre. Repita esa palabra conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, digan. Levante la mano todo el que sabe qué es sentir hambre. Pero no le estoy hablando que usted aguantó hambre de niño, que tomaba sopa de huevo. No. Que usted alguna vez ha sentido hambre, así sea que tenga o no tenga. Levante la mano. Lo hicieron esperar, fue a comprar un lugar y el mesero nada que llegaba y usted griten amén, por favor. Ahora quiero que deje la mano arriba todo el que a eso le da rabia. El que dice: pastor, a mí el hambre me descompone. Yo empiezo como a ver chispitas, mariposas. A ver, levante la mano y yo los veo. Muy bien, Jesús tenía hambre. Estaba en un momento de necesidad. Y de hecho, cuando Satanás vino a tentarlo, note esto: el hambre no controló a Jesús. Porque es que el ofrecimiento que le hace la tentación es muy particular. Le dice: mira, convierte las piedras en pan. O sea, sacia tu hambre de forma milagrosa. Hasta ahí todo es normal. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú aprendes a controlar no solamente tu vida, sino también los tiempos. La falta de dominio propio te ha llevado a ti a hacer cosas fuera del tiempo. La falta de dominio propio te ha llegado a abrirle puertas a cosas fuera del momento indicado. Y hay cosas que cuando las haces antes de tiempo, las dañas. ¿Cuántos noviazgos se dañaron porque cayeron en la tentación antes de tiempo? ¿Jesús iba a comer o no iba a comer? Claro que iba a comer.
Jesús iba a romper con el hambre que tenía, claro, pero no en ese momento. Cuando tú tienes dominio propio, tú sabes que todo tiene su tiempo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. ¿Cuántas veces una expareja que terminó contigo una relación, que fue una terrible relación, que tú sabes que no estaba bien, que tú sabes que estaban pecando, que tú sabes que estaban haciendo lo indebido, lograste cortar con esa relación, dijiste no más, voy a buscar de Dios, voy a meterme con Dios, pero al tiempo volvió a aparecer el bendito diciendo, aún te extraño, todavía conservo las cartas que me hiciste dibujando a Winnie Pooh y a Bob Esponja. Ahí las tengo todavía. Y usted se empieza a dejar seducir por lo que le están diciendo. Y dice, ay, será. Y entonces vienen estos pensamientos. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ay, Señor, y si me doy una oportunidad, la palabra del Señor dice que en Cristo todos son nueva criatura. ¿Qué tal que Dios cambia ese y lo vuelva una persona diferente? Y usted termina enredándose porque así es la tentación. La tentación te dice fresco, no pasa nada, hágale. Le abres la puerta a cosas que Dios un día te cerró y terminas peor que antes. Porque te faltó dominio propio. Señor, ¿tú por qué no me hablaste? Señor, ¿tú por qué no me dijiste? Hoy Dios se paró en este altar a través de este siervo para decirte a ti, yo ya te hablé. El problema no es ese, el problema es que a ti te falta dominio propio. Quiero adelgazar. Reprendo todo espíritu de obesidad fuera. Alipapa, salchipapa, pizza, hamburguesa, te vas, abandona mi cuerpo. No, eso no es orando. Yo en estos días vi un video de un pastor que estaba orando por la gente gordita y dice, en el nombre de Jesús. No se deje meter esos cuentos. Congreso para adelgazar, no señores. Eso no es con oración. Eso es con acción. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El dominio propio te enseña que lo que tiene que resolverse con la carne es responsabilidad tuya y no de nadie más. Quiero adelgazar, usted necesita dominio propio. ¿Cuántas personas no lo han logrado? Y no le estoy hablando simplemente del cuerpo perfecto, que claramente yo no tengo. Le estoy hablando de su salud. Le estoy hablando de su bienestar. Le estoy hablando de buenos hábitos de vida. De eso es de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos no lo hemos logrado? No porque no se ha comprado la ropa, no porque no se ha matriculado, no porque no ha tenido deseos. Usted ha tenido deseos, la ropa, la matrícula, todo. Pero ¿sabe qué le faltó? Dominio propio. ¿Sí ve? La falta de dominio propio es tan peligrosa que usted puede tomar decisiones buenas, pero si no tiene dominio propio, las decisiones no le sirven para nada. Por lo tanto, para vencer la tentación, necesito desarrollar dominio propio. Gríteme en amén si me están entendiendo, por favor. Ahora déjenme mostrarle esto. La palabra nos muestra claramente a través de Jesús que Él se supo dominar. Mire, pregúntese por un momento, ¿cómo sería mi vida en todas las áreas si yo tuviera dominio propio? Hay gente que está endeudada hasta el cuello. ¿Sabe por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque se le presentó una oportunidad. Te vendo esto, te hago este préstamo, después me lo pagas. No te preocupes, son felices con las revistas de cosméticos. Ven una revista de cosméticos, ay, mostrame. Pero ¿cuándo te lo tengo que pagar? No, me lo pagas a cuotas. Y empieza a poner ese nombre en todas las hojas de las revistas. ¿Cómo no quiere estar apretado después? Usted tiene que desarrollar dominio. Pastor, es que no tengo loción. Échese jabón azul, que eso huele rico. Espérese, ahorre y cuando tenga, va y se compra algo. Pero hay gente que su falta de dominio propio es la que lo tienen problemado. Yo conozco gente que reúne dinero para pagar sus deudas, va y las paga y ¿sabe qué es lo primero que hace? Volverse a endeudar. No funciona así la vida. Si usted quiere ver la bendición de Dios, esta es la noche de decirle, Dios, desarrolla en mi vida dominio propio. El dominio propio, ¿quién lo hace? Lo hace usted mismo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero, pastor, eso suena bien. Pero ¿cómo hago para alcanzarlo? Déjeme, yo le cuento una historia y luego le explico cómo se desarrolla el dominio propio. Mejor, lo voy a hacer al revés. Le explico y luego le cuento la historia. Para desarrollar dominio propio, existe una práctica espiritual que es especial
para que quien no tiene dominio propio lo desarrolle. Y se llama el ayuno. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo a la cuenta de 3 fuerte, por favor? 1, 2, sí. Bien, el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que la palabra nos enseña. De hecho, Jesús estaba ayunando. El ayuno, vamos a abrir un paréntesis para explicar un poquito. El ayuno, según la Biblia, puede ser de varias formas. Primero, en la Biblia vemos ayunos de un día, vemos ayuno de 3 días, vemos ayunos de 7 días, vemos ayunos de 21 días, griten ¡aush! Y vemos ayunos de 40 días. Pero no solamente por días, también según la Biblia hay formas de ayunar. Por ejemplo, existe el ayuno normal. El ayuno normal es cuando una persona no come nada y solamente pasa sus días de ayuno tomando agua. ¿Me escucharon bien? No dije Coca-Cola, Gatorade y Vive 100. Agua, solo con agua. Otro tipo de ayuno es el ayuno total. El ayuno total es cuando te abstienes de comida y te abstienes de líquido. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Y este es uno de los que más me gusta, porque es uno de los que recomiendo para el que nunca ha ayunado. El ayuno parcial se basa en la abstención de algunos alimentos. Y este ayuno fue el que hizo Daniel. Dice la palabra que por 21 días se abstuvo de ciertos alimentos y solo consumió unos cuantos en su alimentación. Pastor, ¿y eso por qué te enseña a estar bien con Dios? ¿Por qué el ayuno te da dominio propio? Bien, el ayuno te da dominio propio porque así como usted trata la comida, trata el pecado. Espérame, le cuento una historia del pastor. Íbamos a hacer un ayuno de 21 días hace años. Recién me habían nombrado pastor de jóvenes. Qué vergüenza con lo que les voy a contar, pero tengo que contarlo. Y entonces, ¿sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? ¿Usted sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? El primero. Ese es el día más duro, donde más hambre le da a uno, donde uno empieza, porque el problema es estomacal y mental. El estómago le está diciendo, ¿cómo así que no hay comida? Y la mente le está diciendo, ¿y esto cuándo es que va a acabar? Entonces la guerra es doble, es terrible. Y ese día yo dije, Padre Celestial, yo no aguanto verduras, frutas, Espíritu Santo. Me fui para el centro a hacer una vuelta y bajé del carro y ahí había una vitrina del mismo infierno, de vidrio, con un bombillo amarillo, calentando las empanadas, las papas rellenas, las papas guisadas o criollas y las papas aborrajadas. Yo dije, Señor Jesús, pero a mí nadie me conoce, tengo hambre. Padre David se comió los panes del templo, del tabernáculo, y me fui yo allá, calladito, escondido, porque el pecado es cobarde. Y me fui yo, véndame una papa aborrajada, para no pecar tanto. Porque yo me sentía mal con la papa rellena, eso tenía carne hasta huevo. Y no, papa borrajada, parecía un pecado leve. Me compré la papa. ¿Y usted cree que yo me comí esa papa en la calle? ¡Ja, ja! Me subí al carro otra vez. Dije, bueno, esto es con verduras, así que le puedo echar guacamole, porque eso es a base de aguacate. Le eché guacamole. Jehová de los ejércitos no me va a dejar mentir con esto, muchachos. Cuando parto la papa, había un gusano adentro. Jamás. ¿Usted cree que yo dije, gracias por esta carne que me enviaste? ¡Gas! Boté esa papa y seguí ayunando y me quedó una gran lección. Y es que cuando usted propone en su corazón abstenerse de los alimentos y le cumple a Dios cuando nadie lo ve, así usted trata el pecado también. Porque si usted es capaz de decirle no a lo que le hace bien, será capaz de decirle no a lo que le hace daño. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Yo crecí en una iglesia de viejitos, de ancianos. Un día dijeron, vamos a hacer un culto de jóvenes, y llegó mi prima y llegué yo. Nadie más. No habían más jóvenes. De ahí la que nos seguía tenía como 54 años, ya estaba que pensionaba. No habían jóvenes en la iglesia. Y cantábamos los himnos, las alabanzas antiguas, repetían los versículos, ellos oraban por horas enteras. Era muy lindo lo que pasó en aquel entonces, en mis épocas, cuando empecé en los caminos del Señor. Pero hay una frase que recuerdo que decía una de las líderes de la iglesia, y era esta: cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna.
Y sí que tiene la razón la querida hermana que seguramente ya está en la patria celestial. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hay gente que se le para la tentación diciendo: yo sé que estás mal, yo sé que no me convienes, yo sé que me haces daño, yo sé que estoy jugando con mi salvación, yo sé que esto no es correcto, yo sé que me van a descubrir, yo sé que este pecado va a salir a la luz, pero ¿sabe por qué no tiene fuerza? Porque nunca ayuna. Entonces la carne no tiene dominio, no tiene control. Si quieres dominar tu carne, aprende a ayunar. Pon en tu vida y di: voy a ayunar, voy a comprometerme con el Señor, voy a hacer un ayuno de 1 día, de 2 días, de 3 días. Voy a consagrarme para el Señor, voy a abstenerme de ciertos alimentos, pero ayune cosas que en realidad a usted le gusten. Voy a ayunar, pastor. ¿Qué vas a ayunar, mijo? Brócoli. ¿Y usted cada cuánto come brócoli? Nunca. Eso no sirve. Tienes que ayunar una cosa que en realidad te guste. Por ejemplo, si a usted le gusta el arroz, un buen ayuno sería por 1 mes. Por 1 mes no voy a comer arroz. Y le tiene que meter algo más picante a eso. ¿Qué tal meterle 0 gaseosas por 1 mes? Y me voy a controlar en el nombre de Jesús. Ahora, ayunar no es simplemente aguantar hambre. El ayuno, si no tiene oración, si no tiene palabra, si no tiene adoración, si no tiene tiempo en la presencia del Señor, usted no está haciendo absolutamente nada. Para ayunar no solamente necesitas tomar una decisión, sino que también necesitas apartar tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, tiempo para ver una predicación. Eso va a hacer que tu carne se entrene. Y ella te va a decir: ay, comam, mira allá tu mamá dejó la olla del arroz con raspado, con pegado, con cucayo, como le dicen en otra parte. Ay, pega, échale salsa de tomate, que eso sabe a gloria. ¿Cuántos dicen amén? Va, ráspelo por la noche cuando todo el mundo esté dormido. Hágale que nadie se va a dar cuenta. Pero el ayuno y el dominio propio te va a decir: no, porque esto no se trata de si me están viendo o no me están viendo. Yo estoy educando esta carne para que aprenda que se le puede parar una empanada o una mujer desnuda. Pero si yo tengo dominio propio, le digo no a lo que me puede arruinar la vida. ¿Cuántos quieren desarrollar dominio propio? Ayune. Dígame amén. Bien, pero hay otra cosa más para vencer la tentación, y es con la palabra de Dios. ¿Con qué? A ver, yo sé, les hablé del ayuno y uno les dio hambre ya. ¿Con qué se vence la tentación? Fuerte, por favor, que no tengo cualquier libro en la mano. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Todas las veces que Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Y le dijo: escrito está, escrito está. Mire, la palabra del Señor es tan poderosa. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios reestructura nuestra manera de pensar, reestructura nuestra manera de vivir. Usted no sabe cuántos testimonios yo leo a diario, semanal e incluso mensualmente de personas que me dicen: pastor, desde que estoy escuchando la palabra, desde que estoy viendo las predicaciones, mi vida es una vida diferente, mi vida es una vida cambiada. Ahora pienso de una forma renovada, ahora no soy la misma persona de antes, porque la palabra del Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y note que una de las características del que está cayendo en pecado constantemente es que no lee la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el joven puede limpiar su camino si guarda la palabra. Usted va a notar que cuanto más se acerque a la palabra, cuanto más se congregue, más reciba del Señor, más busque de Dios, más aparte tiempo para leer la palabra del Señor, más fortaleza va a tener para decirle no a lo que le debe decir no. Escuche esto, por favor. Satanás le ofreció 3 cosas a Jesús. Mateo capítulo 4 lo dice. Lo primero es comida. Le dice: convierte estas piedras en pan y cómetelas. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no como solamente alimento material, mi alimento de lo que dice la palabra del Señor, fue la respuesta de Jesús. La segunda oferta de Satanás fue: ¿por qué no hacemos algo? Lánzate de este gran edificio, tírate. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que Dios va a mandar ángeles para que te guarden y te sostengan, para que tu pie no toque piedra. ¿Usted se imagina un video de esos en TikTok?
me voy a tirar de este edificio. Va para abajo y no se cae. ¿Cuántas reproducciones tendría si hubiera hecho famoso? ¿Jesús iba a ser famoso, sí o no? Claro, pero el dominio propio y la convicción de la palabra le enseñó que ese no era el momento, que debía esperar. Porque no se trata de lo que digan las voces que están afuera. ¿Sabe por qué hay gente que está tan mal y tiene la vida tan terrible? Porque se han dejado seducir, se han dejado empujar, se han dejado guiar por lo que otros les están diciendo. Hoy te quiero decir algo: en medio de las tentaciones, en vez de buscar lo que te dice un amigo, en vez de buscar lo que te dice una persona, en vez de buscar lo que te dicen las tendencias, ve y busca lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú aprendes a ser guiado por la palabra, tu vida realmente va a cambiar. Pero mientras nosotros no la amemos, no la atesoremos, seguiremos cayéndonos en el mismo hueco que prometemos no caernos. Pero ese hueco ya hasta nos conoce a nosotros. Y dice: este vuelve, este regresa en 1, 2, 3 meses. Él vuelve por aquí. Ese cuentico que no va, la única manera de que eso no suceda es que atesores la bendita palabra del Señor, la creas y la pongas en práctica. Déjeme contarle una historia. Yo les conté a ustedes el día que perseguía a un ladrón que le sacó un cuchillo a una niña. Yo se las conté, pero se las voy a volver a contar porque tiene segunda parte. Salí yo en mi carro con unos muchachos de la iglesia, camino a un retiro, y por aquí cerquita de la iglesia viene una niña de la iglesia corriendo y llorando. Yo la veo y le digo: ¿qué te pasó? Me acabaron de robar y me sacaron un cuchillo así. Y a mí me dio una rabia, como si le hubieran sacado un cuchillo a mi esposa o a mi hija. Y el pastor se transformó. Me convertí y tomé ese carro y me fui a buscar al ladrón. Cuando de repente por allá unas cuadras más abajo lo veo, estaba agitado. Yo lo veo ahí y le mandé el carro. Dije: lo voy a atropellar, y le mandé el carro con toda la fuerza. Ya que no sabe. Qué vergüenza, padre. Lo atropellé. Le pegué en una pierna, él saltó, hizo así, quedó como cojo. Y yo le dije: ¿por qué le sacaste un cuchillo a una niña de la iglesia? El ladrón dijo: pero no me tires el carro. Le dije: te lo voy a volver a tirar. Y él salió corriendo así en reversa, y yo volteé el carro y me fui detrás. Yo estaba transformado. Era una cosa irreconocible. Qué vergüenza. Yo ya le pedí perdón al Señor por eso, pero voy a contarle la historia otra vez. Yo me fui en el carro detrás de él. Iba todavía, el ladrón corrió por unas cuadras. Bendito sea el Señor, volteó en la vía correcta. O sea, yo podía meter el carro. Volteó, y yo dije: bendito Dios. Iba detrás de él, volví a acelerar. Cuando viene y sale un señor de un negocio y me dice: ¿por qué le tiraste el carro? Yo le dije: ¿por qué ese ladrón le sacó un cuchillo a la niña? Dijo: lo voy a perseguir. Y salió también detrás de mí. Me brindó apoyo ahí. Salió detrás, íbamos detrás. El ladrón botó el bolso de la niña, siguió corriendo. Yo venía al lado de él. Cuando de repente un policía con esos palos que tienen, viene y ¡pum! Y le da al ladrón. Y el ladrón cae ahí en el piso. Y cuando el ladrón cayó, yo me bajé del carro y fui hasta donde él. Le impuse manos, pero no para orar. Y luego nos lo llevamos ahí a otro. Yo estaba con la sangre arriba. Ay, Jehová de los ejércitos. Y ahí viene el ladrón ahí. Yo le empiezo a decir: ¿por qué le hiciste eso? Por eso es que este mundo está como está. ¿Cómo se te ocurre sacarle un cuchillo a una niña? Era una mujer inofensiva. ¿Por qué no me sacas el cuchillo a mí si sos tan varón? El ladrón era así asustado. Hasta el policía estaba asustado. Hasta el policía se asustó. Y le dije: ¿sabes por qué te está pasando? Mírame a los ojos. El ladrón me miraba. Y le dije: porque te faltó un padre en la vida. Te faltó una mamá que te educara. Te faltó un papá que produjera y te enseñara a producir. Y el ladrón me mira y empieza a llorar. Ay, sí, yo no tuve papá. Y lloraba. Entonces yo me transformé rápidamente en pastor. Me agaché y le dije: tranquilo. Pero Cristo te ama. Aunque hayas cometido errores, Cristo es la respuesta. Sí, Señor, yo no voy a volver a robar. Oré por él. Me paré y le dije al policía. El policía me dijo: usted tan bonito que habla.
¿Usted de dónde? Y le dije, yo soy pastor, pero no le vaya a contar a nadie. Y salí, me fui. Qué vergüenza, el pastor vino y le pegó semejante azotón y después oró por él. Yo me fui para el carro. Y yo predico en muchos lugares donde el Señor me permite estar. Y hace unos días fui a una fundación a predicar. Cuando se terminó la predicación, se me acercó un muchacho y me dijo, pastor, muchas gracias por la palabra que hoy ha traído. Usted es alguien inolvidable para mí. Yo le dije, amén, amén. ¿Se acuerda de mí? Yo le dije, la verdad no. Yo soy el que usted atropelló, pastor. Pero yo ya lo perdoné. Yo le dije, gracias, mi hijo, venga, le doy un abrazo. Oré por él, pero ¿sabe cuál fue la alegría más grande que sentí en mi corazón? Que ahora es uno de los líderes en esa fundación. Y su vida cambió desde que le entregó a Cristo todo y ahora está leyendo la palabra y está estudiando. Es que no importa qué tan malo tú hayas sido, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados, la palabra del Señor le cambia la vida a cualquiera. Bendito sea ese libro. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Y con esto voy a terminar. ¿Me recuerda cómo se vence la tentación? ¿Qué es lo primero? ¿Dominio qué? Fuerte. ¿Lo primero qué es? Muy bien, dominio propio. Mientras no tenga dominio propio, la tentación me va a dominar a mí y voy a seguir cayendo en la misma trampa. Lo segundo que me va a ayudar a cambiar mi vida y vencer la tentación es la palabra de Dios. Pero lo tercero y último es, ahí va a aparecer, con resistencia. ¿Puede leerlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Con resistencia. ¿Qué es la resistencia? Quiero que escuche esto. Satanás no se rindió, aunque Jesús, siendo Jesús, le dijo no. Él no se rindió. Él no dijo, ok, Jesús, ya vi que no tienes hambre, ya vi que estás muy determinado, qué pena, me voy. Este tipo le repitió 3 veces, de 3 formas distintas. Tocó, 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 tocó y trató. Pero ¿sabe qué es la resistencia? Es la capacidad de entender y reconocer que tu debilidad, que tu concupiscencia, que las tentaciones que van a tocar la puerta de tu vida, no solamente van a tocar la puerta una vez, tal vez van a tocar la puerta de tu vida muchas veces, incluso siempre. Pero mientras que tú no desarrolles resistencia, no vas a poder ser libre de esas batallas. Hay muchachos aquí, hay personas viendo esta palabra que han dicho, pastor, yo he durado mucho tiempo bien. Yo me he comprometido con Dios y he durado 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo has durado limpio de tu pecado? ¿Cuánto tiempo has durado limpio de esa debilidad que tú sabes que no es correcta, que tú sabes que está mal, que tú sabes que te va a arruinar la vida y que tú sabes que si sigues ahí te va a seguir desbaratando todo hasta dejarte sin nada? Míreme a los ojos y escuche esto. Pecar nunca es gratis. ¿Me escuchaste? Pecar nunca es gratis. Por eso cada vez que caes te sientes peor, te sientes más culpable, te sientes más cargado, te sientes más sucio, te sientes más inapropiado, te sientes más insignificante. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Claro que Él nos perdona, claro que Él nos ama, pero mientras no desarrolles resistencia, el enemigo te va a seguir ganando la batalla. Usted no ha visto, no lo ha notado. Usted se para firme y dice, no más. Pero al tiempo vuelve la tentación y le dice, hola, ¿estás ahí? ¿Cuándo nos vemos? Resistencia es saber que el mismo dominio que tuve un día, lo debo tener siempre. Llega un momento en donde una persona
de tanto tocar una puerta y ver que no le abren, se cansa y se va. Pastor, ¿cómo hago para librarme de este cólico? Siempre viene y me molesta, siempre. Mi hija, no le responda. Déjalo en visto, bloquéalo. Cuando te hable de eso, dile no y punto. Y no le tienes que decir no una vez, le tienes que decir no siempre. Eso se llama resistencia. La santidad no es el resultado de renunciar al pecado un día en el altar. Señor, perdóname por lo que todo eso está bien. Amo y creo en los compromisos que hacemos en el altar con Dios. Creo en eso y los amo profundamente. Creo que cuando una persona se levanta de una silla y viene a un altar y le dice, Señor, te pido perdón, voy a empezar otra vez. Creo en eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene que ir al altar todos los días. Porque es la única manera de desarrollar resistencia. La palabra del Señor dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos de nosotros lo que nos ha faltado es eso? Resistencia. La falta de resistencia no tiene un nombre distinto a este, a debilidad en la vida. Cuando no tienes resistencia es porque eres débil. Y Dios no construye cosas grandes con materiales débiles. Otra vez, no se pueden hacer cosas grandes con materiales débiles. No se pueden construir grandes edificaciones con materiales débiles. Si usted tiene un sueño grande, necesita mucha resistencia. De lo contrario, tus sueños van a ser siempre cosas pequeñas y mínimas. La tentación no va a descansar hasta verte caído, destruido y terminado. Pero hoy, a través de esta palabra, yo pongo evidencia y demanda delante de ti diciéndote, te he enseñado lo que Dios me puso en el corazón enseñar. Ahora es tu responsabilidad salir de este lugar, desconectarte de esta predicación y poner en práctica lo que has aprendido. Pero yo te lo digo de corazón. Si tú aprendes a ayunar, lo tomas como un hábito en tu vida, desarrollas el dominio propio, vuelves a enamorarte de la palabra del Señor y entiendes que hay que decirle no a muchas cosas, no a veces, sino siempre, realmente la tentación no te va a seguir destruyendo la vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo quiero en el nombre de Jesús que tú te levantes y que tú disfrutes la vida que Dios ha preparado para ti. Míreme a los ojos y quiero que piense en esto para que oremos. ¿Cómo sería tu vida? ¿A dónde te llevaría Dios si te transformas en una persona que no vuelve a caer en lo que siempre ha caído? ¿A dónde te colocaría Dios? ¿Cuántas cosas lograrías? ¿Cuántos sueños atraparías si dices no más? Tentación, tengo una guerra casada contigo hasta que Cristo venga por su iglesia, pero hoy me dieron en la iglesia 3 armas para darte duro hasta matarte. Dominio propio, palabra de Dios y resistencia. Gracias, Señor. Yo voy a orar aquí en el altar por todas las personas que quieren hacer una oración más con Dios, una más. Yo sé que tal vez le has prometido muchas veces a Dios, es más, le has dicho, Señor, ayúdame, no quiero seguir fallando en esto. Pero si bien es cierto, hoy la ayuda que Dios te está dando es esta. Dios no te está diciendo, yo mato a ese gigante por ti. Hoy Dios te dio unas armas para que tú mismo lo mates, para que tú mismo te enfrentes a él. Vamos a orar
para que el Señor nos ayude a usarlas, a mantenerlas y a que se transformen en armas efectivas para nosotros. Si usted necesita esa oración, corra y venga aquí al altar. Vamos a orar hoy. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y haya hablado a tu corazón. Déjame hacer una oración por ti, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades. Que lo que hoy hemos aprendido acerca de desarrollar dominio propio, confiar en la palabra del Señor y mantener resistencia, lo podamos poner en práctica y no sigamos cayendo en la misma trampa de la que tal vez tú hoy ya estás cansado de seguir cayendo. Quiero pedir a Dios por tu vida y también quiero saber de ti. Cuéntame en tus comentarios desde qué ciudad, desde qué país. Cuéntanos, porque leemos los testimonios y nos llenamos de alegría de saber de que en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos sitios hay personas recibiendo esta palabra de parte del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, por cada persona que tal vez por primera vez está viendo una predicación en este canal. Los bendigo a todos a la distancia y desde aquí, Señor, levanto mis manos y declaro sobre ellos tu fortaleza, tu bendición y tu dirección. Llénalos con el poder de tu gloria y dales la fuerza y la fortaleza para pararse firmes en medio de la tentación. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte para más contenido de la palabra del Señor en este canal. Muchísimas bendiciones. Vamos a compartir en esta noche un mensaje de la palabra muy especial. Y se encuentra en uno de los libros más particulares de la Biblia. Es un libro que, aunque es atribuido a uno de los profetas mayores, en realidad su autor sigue siendo un misterio. Le estoy hablando del libro de Lamentaciones. Un libro de 5 poemas. Y son 5 poemas muy particulares. ¿Sabían ustedes que el alfabeto hebreo tiene 22 letras? 22. De la A a la Z, pero en el idioma de ellos, claramente, en el hebreo. Y este libro de Lamentaciones tiene una estructura en particular. Cada uno de los poemas tiene 22 versos, 22 textos, y cada uno de estos versos están escritos en acróstico. ¿Recuerda alguna vez una carta que usted le hizo a un ser querido en acróstico? Supongamos que el amor de su vida se llamaba Lorena. Entonces la primera letra era la L y usted le decía algo como esto: las flores están pintadas en tu firmamento. Después sigue la O y en la O colocaría algo como esto: oro a Dios para que seas el amor de mi vida. Después sigue la R y con la R usted coloca una frase. Eso se llama acróstico. De esa manera está escrito el libro de Lamentaciones en su idioma original. Ahora, lo interesante de Lamentaciones es que es un libro dedicado a expresar el dolor, el sufrimiento, la calamidad que el pueblo de Dios estaba viviendo luego de la situación que estaban pasando por la dispersión. Resulta que Babilonia se había llevado a unos exiliados y luego de esos exiliados y de la destrucción al parecer el autor de Lamentaciones se había quedado en Jerusalén y estaba viendo todo destruido, y dedica estos poemas para retratar de esa forma poética el dolor y el sufrimiento que estaban pasando y que estaban viviendo luego del castigo del Señor. Y uno de estos pasajes es del cual hoy voy a usar para basar esta enseñanza y este momento de dificultad, de este momento de palabra, el cual hemos titulado, y quiero que coloque el título de este mensaje por favor, que es en medio del dolor. Hoy vamos a hablar de este tema, en medio del dolor. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo expresarme? ¿Qué decisiones tomar cuando estoy pasando por momentos de dolor? Por momentos adversos, por momentos contrarios a mi voluntad. El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no podemos desconectar el dolor de nuestra existencia. Sin embargo, existen 2 tipos de dolores. Hay dolores circunstanciales y también hay dolores consecuentes.
Déjeme explicarle esto para que sea más claro. Los dolores circunstanciales son los que están impresos en la vida. Por ejemplo, cuando usted decide ser papá o ser mamá, en el caso de las mujeres, usted sabe que el parto de ese bebé, sea de manera natural o sea por cesárea, va a traer dolor. Es inevitable. Cuando usted se casa con el amor de su vida, usted sabe que a pesar de que haya encontrado una persona ideal, tarde o temprano van a pasar momentos de dolor. Ese es el dolor circunstancial. Situaciones que no podemos evitar, situaciones que sí o sí llegarán a nuestra vida. Pero el otro tipo de dolor es el dolor consecuente. Y el dolor consecuente tiene que ver con aquel dolor que nosotros mismos provocamos por las malas decisiones que tomamos. Hay dolores que usted no debería cargar en su vida, pero ha hecho cosas para producir ciertos problemas que han traído esas dificultades. Las malas decisiones. Escuche bien. La prisa al tomar una decisión, la reactividad, la inmadurez a la hora de actuar, el caer ante la tentación, el persistir en cosas que no deberíamos persistir. Todo esto causa dolor. El pecado trae dolor a nuestra vida. Y ese era el dolor que estaba pasando el pueblo de Dios. Ellos no estaban viendo la destrucción porque sencillamente Dios lo trajo porque sí. Ellos estaban afrontando las consecuencias de sus malas decisiones. Y es que hay momentos en la vida en donde nosotros mismos provocamos dolores insoportables en nuestra vida. Hay momentos donde nosotros mismos provocamos problemas que nos roban la paz, problemas que nos roban el propósito, que nos roban el sentido, que nos roban la calma. Situaciones que, escúcheme bien, están listas para traer a nuestra vida sufrimiento y adversidad. Pastor, ¿y si ese es mi caso? Si hoy me encuentro viviendo una situación que yo mismo provoqué, una situación que yo mismo gestioné, ¿qué hacer en medio del dolor? De eso es de lo que le voy a hablar en esta noche. Y quiero mostrarle 3 cosas que usted debería hacer. Y la primera, quiero que por favor tomen nota ahí en el chat o en sus apuntes. Escriba esto por favor. Afronte sus decisiones. Lo primero que tenemos que hacer para poder gestionar el dolor en nuestra vida es afrontar nuestras decisiones. ¿Cómo así, pastor? Quiero que por favor me explique lo que usted está diciendo. Lamentaciones capítulo 3 versículo 19 y 20. Acompáñeme a la palabra del Señor, por favor. Lamentaciones capítulo 3 versos 19 y 20. Voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. El autor de Lamentaciones evidentemente se está quejando, está expresando su dolor, está expresando su sufrimiento, está expresando lo que está sintiendo. Y en este punto quiero que escuche todo lo que le voy a explicar, porque afrontar el dolor, afrontar nuestra situación, afrontar nuestras decisiones implica, escuche bien, no buscar la manera de reprimir lo que estamos sintiendo. Hay gente que se va al extremo de reprimir y decir: no me pasa nada, no siento nada, yo estoy bien. No, hay momentos donde el dolor tiene que expresarse, hay momentos donde el dolor tiene que aparecer, porque escuche bien, la mejor forma de afrontar nuestros momentos difíciles es llamándolos por su nombre. Cuando usted reconoce las dificultades que está pasando, cuando usted reconoce lo que está sintiendo, cuando usted expresa lo que está viviendo, escuche bien, ese es el primer paso para poder salir de los momentos difíciles. Pero muchas personas sencillamente lo reprimen, muchas personas sencillamente lo esconden. No, esa no es la solución. Si usted está mal, vaya delante de la presencia del Señor y dígale: Señor, yo te necesito, yo me siento mal, yo me siento afligido, yo me siento cansado, yo me siento agotado. Es el primer paso para poder salir de los momentos de dificultad. Lamentaciones me enseña eso. Me enseña que aún Dios escucha cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros presentamos delante de Dios lo que estamos viviendo.
Hay veces donde tomamos decisiones que pensábamos que iban a ser buenas, pero esas decisiones, en vez de traernos bendición, nos trajeron problemas. ¿Cuántos de nosotros, por ir detrás de algún recurso, tomamos decisiones equivocadas? Y esas decisiones nos metieron en momentos de dolor, en momentos de dificultad. Hay decisiones que no te van a dar recursos, pero sí te van a dar lecciones. Quiero que escriba eso, por favor. Hay decisiones que, aunque no me den recursos, sí me darán lecciones. Y esas lecciones, cuando las pongo en práctica, puedo realmente afrontar las malas decisiones que he tomado. Permítame explicárselo. Una lección funciona de la siguiente manera: de repente hiciste algo que no debías hacer, tomaste algo que no debías tomar, emprendiste algo que no debías tomar, caíste en una tentación que no debiste caer. La lección tiene que llevarte a pensar en esto: ¿qué no debo volver a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para evitar caer en lo mismo? Pero hay personas que sencillamente, ante los momentos de dolor, parece que volvieran otra vez a repetir el círculo vicioso. No, el círculo vicioso se rompe cuando entiendes que ese dolor fue por una mala consecuencia que tú mismo tomaste. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 51, versículos 1 al 4 lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Mire, hay personas que en los momentos de dolor que ellos mismos se han causado, en vez de asumir las consecuencias de sus actos, culpan a otros. Y de repente usted se quedó desempleado, perdió un trabajo, y en vez de asumir su responsabilidad, le está echando la culpa a los demás. No es que ese jefe, no es que esa persona, no es que Perencejo. No, aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Hay cosas que están mal, no por los demás, sino por nosotros mismos. Y mientras que usted no aprenda a reconocer, a afrontar sus decisiones, nunca va a salir de ellas. Porque hay gente que se gasta la vida culpando a los demás de sus tragedias. Hoy quiero que escuche esto: muchas cosas empiezan a cambiar cuando usted aprende a reconocer cuáles son sus errores y cuáles son sus falencias. ¿Cuánto cambiaría la vida si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó? Nos encanta ese versículo, y cada vez que alguien nos critica, sacamos el versículo de Jesús y le decimos: pero tú, ¿por qué miras la paja que está en mi ojo y no te sacas el pedazo de tronco que tienes en el tuyo? Y usamos ese versículo para defendernos, pero nunca lo usamos para transformarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es: ¿qué del dolor que hoy estás pasando no es culpa de nadie más excepto de ti mismo? De tus malas decisiones. Estás con el hogar tenso, estás con la vida laboral tensa, estás con el ambiente entre tus compañeros tenso, y estás culpando a los demás. No, yo quiero que alguien aquí se levante y diga conmigo: Señor, voy a tomar responsabilidad en mi vida, voy a tomar determinación en mi vida. Yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiar yo. Alguien tiene que escribirme amén si me está entendiendo. Eso es afrontar las decisiones. Y el pueblo, escuche bien, en este momento, en medio de su dolor, había entendido que la culpa de ese problema la tenían ellos mismos. Hay personas que necesitan ciertos dolores para poder empezar el camino del cambio. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo su mal comportamiento, cómo ese pecado oculto, cómo ese mal hábito está dañando su propia vida. Y hoy quiero que escuches esto: mientras no entiendas que el cambio de tu vida va a cambiar tus circunstancias, estarás estancado en una situación de dolor y de sufrimiento. Hay esposas que dicen: yo quiero que mi hogar cambie. Cambie usted, querida hermana. Hay esposos que dicen: yo quiero que mi hogar cambie, pastor. Cambie usted, querido esposo.
Hay padres que dicen: yo quiero que mis hijos cambien. Cambie usted como papá, porque nuestros cambios estimulan el cambio de los demás. Si alguien me está entendiendo, yo quiero que por favor escriba amén en esta noche. Pero nos falta afrontar nuestras decisiones. A veces nosotros mismos hemos provocado el dolor y el sufrimiento que estamos pasando. A veces nosotros mismos hemos sido los culpables de las circunstancias que estamos viviendo. Pero déjeme pasar al segundo punto de esta enseñanza. Y es que en medio del dolor no solamente debemos afrontar las decisiones, sino en segunda instancia, escríbalo por favor, debemos mantener la esperanza. Otra vez, ¿debemos qué? Mantener la esperanza. Escríbalo por favor, esto es muy importante. Cuando hablamos de mantener la esperanza, quiero que mire lo que dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 3 de Lamentaciones. Pero en esta ocasión quiero que leamos el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor así: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero que escuche esto, porque el escritor de Lamentaciones está hablando de un recuerdo. Escriba por favor, diga recuerdo. Si está en su casa y no puede escribir, tóquese la cabeza y diga recuerdo. ¿Dónde viven los recuerdos? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quiero que escuche esto, porque la esperanza trabaja en nuestros pensamientos. Déjeme explicarle eso por favor. Esto es algo poderoso. Cuando hablamos de lo que estamos esperando, dígame en dónde viven las cosas que nosotros esperamos. Aquí, en nuestros pensamientos. Si lo que usted espera es bueno, es porque tiene buenos pensamientos. Pero si lo que usted espera es malo, es porque usted tiene malos pensamientos. Ahora, generalmente, ¿cuál es el problema cuando estamos en momentos de dolor? Que en los momentos de dolor estamos esperando siempre ¿qué? Lo malo. Estamos esperando que suceda lo peor, que venga lo difícil. En medio de una enfermedad usted podría decir algo como esto: yo me voy a morir, mi enfermedad no tiene cura. En medio de una crisis familiar usted podría pensar cosas como: ahora mi hogar se desbarató, yo me voy a divorciar, ahora ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo vamos a partir los bienes? Porque los pensamientos en medio del dolor tienden a ser malos pensamientos. Pero también cuando estamos pasando una crisis financiera, usted podría decir: voy a quedar en la quiebra, se me van a cerrar las puertas, no voy a volver a levantarme, mejor me voy del país. Pero quiero que escuche esto: su esperanza no debe estar en las circunstancias o en el dolor que usted está viviendo. Si hay algo poderoso que el autor de Lamentaciones escribe en este pasaje, es esto: aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las consecuencias de mi pecado, aún en medio de lo difícil que estoy viviendo, voy a poner mi esperanza en Dios. Y la razón es esta: el fiel amor de Dios nunca se acaba y sus misericordias son nuevas. Haga el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles? Situaciones que sentimos que no van a acabarse, situaciones que sentimos que no van a terminar. Quiero que escribas esto, quiero que repitas esto y di conmigo: el fiel amor de Dios nunca se va a acabar. ¿Sabes qué significa? Que tus momentos malos pueden ser malos, pero Dios siempre será bueno. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree. Dios siempre, su misericordia siempre estará presta para levantarnos. La esperanza en Dios, lo primero que cambia no es tus circunstancias, sino tu forma de pensar. Voy a volverlo a repetir. La esperanza en Dios, lo primero que cambia no es tu situación, sino tu forma de pensar.
Porque muchos de nosotros, la peor decisión que tomamos fue alejarnos de ese Dios tan bueno, tan grande y tan poderoso. ¿Cuántos de nosotros, desde que nos alejamos de Dios, el hogar empezó a tambalear? Desde que nos alejamos de Dios, la salud empezó a tambalear. Desde que nos alejamos de Dios, la economía empezó a tambalear. Yo quiero que escuches esto. Cuando tú pones tu esperanza en Dios, le estás diciendo: Señor, yo sé que a tu lado hay algo diferente de lo que yo estoy viviendo. Yo sé que cerca de ti hay algo distinto a este desierto en el cual yo me metí. El pueblo necesitó el dolor para entender que la vida sin Dios era imposible. Hay dolores que nos ayudan, hay dolores que parece que nos dañan, pero en realidad nos reconstruyen. Como aquel día que me quemé con una plancha. Yo estaba planchando. Creo que los que me conocen saben que yo vivo apasionado por planchar. Y la razón no es que mi esposa mande o me mande, no. La razón es que cuando yo estaba muy jovencito, pues la única que planchaba en mi casa era mi abuela. Mi mamá nunca aprendió a planchar, a ella no le gustaba tampoco. Y mi abuela, yo le pedía el favor de que me planchara la ropa para yo ir a la iglesia. En aquel tiempo nosotros ministrábamos con camisas, pantalones, corbatas. La presentación era supremamente elegante en aquel entonces. Y ya se imaginará el calor que nos hacía en ese tiempo. Si hoy en día con aire acondicionado es difícil, imagínese en ese tiempo con ventiladores, pero así era. Entonces mi abuela un día me dijo: ya nomás, mi hijo, yo le voy a enseñar a planchar para que usted planche. Yo tenía como 11 años y ella me enseñó a poner un trapito, a ponerle agua, a quitar las arrugas, como era, como Dios manda. Y yo aprendí a planchar y me apasioné por el ministerio de la plancha. De hecho, estoy orándole al Señor que me deje hacer música para planchar cristiana. Ore por mí. Y entonces yo estaba ahí planchando, y cuando me casé a mi esposa no le gustaba todavía planchar, pero yo le dije: no te preocupes, que yo amo eso, a mí me encanta. Entonces yo soy el que plancho. Y un día estaba ahí en el ejercicio de planchar y me desconcentré un poquito de lo que estaba haciendo. Cuando voy a tomar la plancha, la tomé por el lado que no era y me pegué un quemonazo que trajo dolor. Pero ese dolor despertó en mí algo que se llama precaución. ¿Cuándo me volví yo a quemar planchando? Nunca, porque hay dolores que hacen que no vuelvas a hacer cosas malas. Nunca. Hay gente que necesita quemarse con la plancha. El que tenga oídos para oír, oiga lo que le está diciendo el Señor. Hay gente que hoy se está pegando unos quemonazos y dice: ay, esto me dolió. Y dijo: ay, es que esa era la forma para que usted sea más atento y ponga más cuidado en su vida. Hay dolores que producimos nosotros mismos que nos generan terribles experiencias, pero en medio de esas terribles experiencias yo quiero ver una iglesia que se levante y diga conmigo: Señor, a pesar de todo pongo mi esperanza en ti, porque tú sigues siendo bueno y tu misericordia es nueva cada mañana. Alguien tiene que escribir amén si lo cree, por favor. ¿Usted cree que Dios lo va a desamparar? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar ahí tirado? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar en ese momento difícil? Usted todavía no conoce a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que perdona, y solamente basta con arrepentirse, pedirle perdón y volver a sus brazos, y Él, un corazón contrito y humillado, jamás va a despreciar. Puede que hoy estés pasando por situaciones difíciles, pero no te quedes ahí tirado. Levántate y dile: Señor, vuelvo a tus brazos, porque en los brazos del Señor lo que estaba perdido puede volver a tener vida. Alguien escriba mi amén si lo cree y alabe al Señor con fuerza en medio de esta noche. Mantenga la esperanza en el Señor. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto, escríbalo por favor: haga cambios relevantes en su vida. Otra vez, haga cambios relevantes en su vida. Mire lo que dice Lamentaciones, el mismo capítulo 3, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Versículo 27 dice: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Cuando nosotros hablamos de cambios relevantes en la vida,
tenemos que entender que el dolor no solamente se acaba con hacer una oración o con hacer una declaración. Esto es importante, pero si usted quiere terminar con el dolor de su pecado, usted tiene que salir del pecado. Nadie dice amén, pero es que igual estamos solos aquí. Dije que si quiero acabar con el dolor del pecado, tengo que salirme del pecado. Los cambios, hay gente que quiere que le cambie todo y quiere seguir pecando. Así no es. Los cambios relevantes demandan en nosotros salir de los malos hábitos, de las malas costumbres. La palabra del Señor dice que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero la gente atada no va de gloria en gloria, sino de dolor en dolor, de problema en problema. ¿Por qué están tan atados? ¿Cuál es la razón? La razón es esta: quieren que todo lo que está fuera de ellos cambie, pero no quieren cambiar en su interior. Y esto es imposible. Si usted quiere que el dolor del sufrimiento causado por sus consecuencias se termine, entonces usted debe tener cambios relevantes. Ahora, quiero que volvamos a leer el texto, porque puede que algunos hayan pasado a la carrera, y voy a volver a leer lo que dice la palabra. Dice así: el Señor es bueno con los que dependen de Él. Todo cambio relevante en nuestra vida tiene que estar basado en dos principios. Escríbalo, por favor. Primer principio de un cambio relevante: dependencia de Dios. Otra vez, dependencia de Dios. ¿Qué dice el autor de Lamentaciones? Dijo lo siguiente: Dios es bueno con los que dependen de Él. Es una propia conclusión. Él está diciendo: nos metimos en problemas cuando dejamos de depender de Dios. Pastor, ¿y qué es depender de Dios? Déjeme darle dos ejemplos de lo que es dependencia. Primer ejemplo: estábamos en Medellín, fuimos a un matrimonio. El matrimonio no era propiamente en Medellín, era en un municipio cercano que se llama Bello. Teníamos que llegar hasta el batallón de este lugar, ahí en Bello. Y entonces paramos a un taxista y le dijimos al taxista: venga, ¿cómo hacemos para llegar al batallón de Bello? Y él nos dijo: sígame. Y empezamos a seguirlo. Nosotros íbamos en un carro, él iba en su taxi, y pues se metía por unas cuadras que yo jamás recordaré. Yo no sé por dónde iba él, pero yo estaba viéndolo a él. Y de repente entraba por lugares desconocidos, pero no importa, yo estaba detrás de él. Y de repente salía por vías principales, pero yo ni sabía en dónde estaba, yo iba detrás de él. Luego de un momento aparecimos en el destino a donde íbamos a llegar. ¿Sabe por qué? No llegamos al destino porque yo sabía o entendía el camino. Yo solamente estaba yendo detrás de alguien que conocía el destino al cual nosotros íbamos. Eso se llama depender. Cuando tú dependes de Dios, Dios no tiene que explicarte todo lo que tienes que hacer. Hay momentos donde Dios lo único que te dice es: levántate y sígueme. Sígalo. A veces Dios lo mete por caminos que usted no entiende. Le cerraron una puerta, le abrieron otra. Algo se le dio, algo no se le dio. Asegúrese de caminar en dependencia de Dios, porque cuando usted depende de Dios, aunque no entienda, usted puede estar seguro que va a llegar al destino que Dios trazó para su vida. Si alguien quiere cambiar, necesita depender de Dios. Segundo ejemplo de dependencia: tengo un perro, se llama Dante Lerman. Es un schnauzer, perrazo, chévere. Primer perro de mi vida. Nunca había tenido perros. Él es todavía un cachorro. Y entonces, ¿sabe quién me pidió perro? Mis hijos. Y cuando me pidieron perro, ¿sabe qué dijeron? Que ellos lo iban a cuidar, lo iban a pasear, le iban a dar la comida, lo iban a limpiar, que le iban a hacer todo el perro. ¿Sabe quién le hace todo el perro? Porque familia que se respete pide perro, pero ponen al que no es dueño a cuidarle todo. Aquí está uno de esos soldados. Yo soy el que le hago todo al perro, y entonces yo soy el que lo saco en las mañanas, temprano, y en las noches. Y entonces yo salí con Dante Lerman y lo saqué a pasear. Pero el perrito mío es como medio loquito, entonces yo no lo dejo solo, porque cuando lo dejo solo se va corriendo y se pierde. Y hace unos días se nos perdió, se nos voló. Y mi esposa: ay, se perdió el perro. Y yo por dentro dije: ay, me liberé, Jehová, de este yugo de esclavitud. Dije: él es libre, déjalo.
De pronto volvió a su libertad. Y me decía mi esposa: ¿cómo vas a decir eso, Juan, si es nuestro perro? Le dije: ahora sí es el perro de ustedes, pero cuando hay que hacerle lo demás y me dejan a mí solo, pues vamos a esperar. Y por allá una niña lo encontró y nos lo trajo. Dijo: yo he visto este perrito aquí. Y cuando Dante llegó, nos volvió el alma al cuerpo. Nos sentimos felices, pero somos muy estrictos porque no lo dejamos salir solo. Él es loco, sale y se va y se pierde y se lo pueden llevar. Además es muy lindo, es muy bonito mi perrito. Y entonces en estos días volvió otra vez y se nos perdió, pero no lo rescataron. Y yo dije: no, este perro se me vuelve a ir y se me va a embolatar. Hasta algo que pasó hoy. Pues imagínense que yo estaba ahí haciendo las predicaciones de esta semana. Mi esposa estaba en teletrabajo en su casa, en la casa de nosotros, cuando de repente ya llega la hora de salir. Dije: mi amor, ya me voy, Dios te bendiga. Abro la puerta, y cuando abro la puerta, que no sabe quién estaba afuera en la calle: Dante, revolcado, todo sucio. Yo lo miré y yo dije: ¿y este qué le pasó? Cuando abrí la puerta, rapidito se entró. ¿Qué le habrá pasado al perro? Sabrá Jehová de los ejércitos qué le pasó en su salida. Pero cuando la gente se aleja del Señor, ¿sabe qué es lo más importante? Que usted le quede clarito cuál es el camino de regreso. Cuando yo vi que el perro salió, yo dije: este man está listo para salir solo. Me va a liberar del yugo de la esclavitud. Perruna. Porque sabe algo, hay gente que necesita embolatarse, perderse y extraviarse para valorar lo que implica depender de Dios. Pero usted que aprende por sabiduría, yo le digo: no tome esa clase ni tome esa lección. Si usted cimentó su hogar dependiendo de Dios, viva y manténgase así. Si usted está levantando a sus hijos dependiendo de Dios, viva y manténgase así. Si su economía depende de Dios, viva y manténgase de esa manera, porque el que depende de Dios puede estar seguro que llegará al propósito y al destino que Dios trazó para usted. Hay gente que se burlará y dirá: pero usted qué hace esperando en Dios. Muévase, haga las cosas en sus fuerzas, haga las cosas en su manera. No, mi hermano, los que dependemos de Dios, los que confiamos en Dios, tenemos una victoria asegurada, porque mi Dios nunca falla y nunca fallará. Alguien tiene que escribir amén si lo cree. Pero la segunda característica de un cambio relevante, y con esto voy a orar para terminar, está en el versículo 27 y dice: y Dios es bueno, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Toca el piano, hijo, por favor. Eso significa que ya se va a acabar la palabra. Toca, por favor. Escuche esto. Si usted quiere salir de un momento de dificultad, necesita en primera instancia depender de Dios. Escriba eso, por favor. Diga: depender de Dios. Pero lo segundo que usted necesita es disciplina. Nadie puede cambiar sus malos hábitos a menos de que tenga disciplina. ¿Cómo funciona esto, pastor? Mire, hay algo que tomé la decisión de hacer con mi esposa, y fue disciplinar a mis hijos. Justo cuando entraron a estudiar, cuando los niños están en vacaciones, pues pierden muchos hábitos de orden, porque se levantan a la hora que quieren, hacen las cosas, los dejamos descansar. Pero cuando entran al colegio tenemos que volver a establecer la disciplina, ¿verdad? Tienen que levantarse a ciertos horarios, tienen que hacer tareas, tienen que comer. Y entonces hicimos un plan de disciplina con mi esposa. Y ese plan incluía que mis hijos tenían que levantarse a ciertas horas, comer a ciertas horas, descansar por tanto tiempo, hacer sus tareas durante cierto momento, y luego de eso podían tener ciertos privilegios, y en la noche tenían que acostarse a dormir, antes tenían que bañarse. Bueno, una disciplina. Entre las cosas en las cuales hemos disciplinado a nuestros hijos es que siempre que ellos terminan de comer, son ellos los encargados de tomar el plato, el vaso, la cuchara y llevarlos hasta el lavaplatos. Y a la muchacha que muy amablemente trabaja para nosotros, decirle: gracias, que Dios la bendiga y le guarde. Siempre hacen lo mismo. Resulta que era domingo, estábamos comiendo, mi esposa terminó de almorzar, llevó el plato, Anita se volteó y le dijo: mami, ¿por qué no le dijiste a Lady que Dios te bendiga y te guarde?
Y yo salí, es que Lady no vino hoy. Y Anita se fue a mirar atrás. Ah, sí, no está aquí. Pero eso me marcó el corazón, porque nuestros hijos están esperando ver en nosotros también disciplina. Y cuando la disciplina permanece en nuestras vidas, los buenos hábitos no serán momentáneos, sino permanentes. Pero muchos de nosotros estamos metidos en unos problemas tan terribles por nuestro propio desorden, por nuestra propia indisciplina, por nuestra propia mala manera de manejar lo que Dios nos ha entregado. Yo quisiera hacerle una pregunta, y es: ¿qué tanto de Dios hay en usted? ¿Qué tanta dependencia de Dios hay en mi vida? ¿Soy realmente una persona dependiente de Dios? ¿Soy realmente una persona disciplinada, ordenada? La respuesta a estas preguntas determina qué es lo que usted tiene que hacer. El pueblo necesitó el dolor del cautiverio para entender que necesitaban volver a depender de Dios y tenían que ponerle orden a su vida. Sin dependencia y sin orden, ese sufrimiento iba a ser muy prolongado. Pero hoy yo quiero orar por las personas que están ahí conectadas y los que llegaron al templo. Quiero orar por aquellos que, al igual que cualquiera de nosotros, hoy reconoce y ha dicho: pastor, yo me he metido en problemas y no ha sido por culpa de más nadie excepto por mí mismo. Yo me he metido en unas dificultades, pastor, por apresurado, por afanoso, por impaciente, por débil, porque me faltó fe, me faltó confianza, porque me apresuré, porque fui reactivo, y harto dolor que me han causado. Y he llegado a sentir que esto no se va a terminar, pero esa palabra de hoy fue para mí, porque Dios lo primero que me dijo es: mantén tu esperanza puesta en el Señor. Si algo quiero que llene tu corazón es eso. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias, el fiel amor de Dios nunca se terminará. Es el versículo más hermoso de todo el poema de Lamentaciones. El fiel amor de Dios nunca se acabará, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Si alguien necesita salir de un dolor y de un sufrimiento, si alguien necesita, dice: pastor, yo tengo que hacer cambios en mi vida, yo necesito volver a depender de Dios, yo necesito volver a disciplinarme, yo tengo que ordenarme. Entonces, por favor, levante una de sus manos, no como el más malo, sino como el más necesitado de Dios. Yo soy el primero en levantar mis manos. Me encanta una palabra que Dios le dijo a un profeta, Ezequiel. Fue llamado al ministerio cuando cumplió 30 años de edad, y no fue llamado al ministerio en el templo. Ezequiel estaba dentro de los que habían exiliado a Babilonia. Triste, porque si hubiera estado en Jerusalén se hubiera transformado en un sacerdote, pero a Dios aún en el cautiverio lo escogió allá. Y a sus 30 años Dios le dijo las siguientes palabras: yo te voy a dar un mensaje a ti, y ese mensaje primero te tiene que cambiar a ti, y luego se lo puedes dar a los demás. Me apasionó ese versículo, y esa palabra es para usted hoy. Esto que Dios le ha hablado, que primero lo cambie usted, y luego usted se va a volver en una fuente de cambio para los que están cerca de su vida. Levante sus manitos, por favor, y reciba esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, por este tiempo y por este momento. Bendigo la iglesia que se conecta con nosotros. Bendigo cada vida y cada persona que hoy ha destinado este momento y este tiempo para recibir esta palabra y para escuchar este mensaje.
Oramos, Señor, para que por favor seas tú levantando y edificando nuestras vidas en la roca inconmovible que eres tú. Perdónanos, Señor, por nuestras malas decisiones. Vamos, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, porque tal vez muchos de los desiertos en los que estoy hoy, yo mismo los provoqué. Perdóname por mis malas decisiones. Hoy afronto mis decisiones. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que he dejado que mi carne gobierne sobre mi espíritu. Pero necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, vuelvo a poner mi esperanza en ti, poderoso Dios. En esa declaración y en esa palabra que la Biblia dice, y es que tu fiel amor nunca se va a acabar. Y por eso podemos esperar y pensar en cosas mejores en medio de estas tragedias y dificultades que hoy podrían estar embargando nuestra vida. Pero, Señor, por último, yo oro por cada persona que está ahí conectada y te suplico, Rey de la Gloria, haznos dependientes de ti y haznos personas disciplinadas. Te doy gracias porque tu fiel amor nunca se acaba y tu misericordia hoy ha sido nueva para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.